Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, Manolo y la audiencia, buenos días. Pues vamos allá con lo que hay. Me cuenta usted, cuénteme de elecciones en Filipinas. ¿Qué pasa? Pues que no habíamos hablado nunca de Filipinas, que yo recuerde. No, Y es un territorio que, aunque de un poco de lejos, pero nos afecta a España. Vamos, no es que a mí España me importe demasiado, pero pues eso es fue, cierto que fue eso, la última colonia junto con Cuba. eso fue por el 98, cosas de eso. Claro, recordamos aquella película épica de los últimos de Filipinas. Bueno, pues va. Bueno, pues las elecciones, la campaña duró 3 meses y se vio gravemente condicionada por operaciones de desinformación, ataques cibernéticos en las redes sociales, bueno, y numerosas agresiones entre candidatos. Como decíamos, es la última colonia española junto con Cuba, que acabó en el Tratado de París, ambas dos, en 1898. Y la traíamos a colación porque el pasado lunes se celebraron elecciones y cosa curiosa, curiosa por decir algo, en ellas salió elegido por mayoría absoluta Marcos Jr., el hijo del dictador del mismo nombre, y Del bueno, mismo apellido, y porque el mismo apellido, claro. el papá se llama Ferdinand, creo recordar. O algo. Ferdinand Marcos, O sí, Marcos Ferdinand. no, no de nombre sino de apellido. Sí, Ferdinand Marcos y su famosa mujer, ¿eh? sí, que tenía muchos zapatos o algo, recuerdo, ¿no? Exactamente, la famosa Imelda Marcos, Imelda. que poseedora de cientos de pares de zapatos. Es por lo más famoso que tenía, vamos, lo más recordable. Bueno, un poco el planteamiento era que en unas elecciones democráticas, que además los observadores internacionales han dicho que han sido, a pesar de que la campaña ha sido movidita, pero las elecciones habían sido pues vamos, más o menos legales, ¿no? No había habido pucherazos ni nada por el estilo. Y mira por dónde han descubierto que es más práctico y estético ganar unas elecciones que implantar una dictadura por la cara, y en el fondo viene a ser lo mismo, como ahora veremos. Por situarnos un poquito y para que, como hacemos siempre nuestros lectores, nos situemos un poco en el lugar del que estamos hablando, las Filipinas son un archipiélago que está abonado a las tragedias pues, sociopolíticas y hasta meteorológicas. Mm. Desde que fue visitada por Magallanes en su vuelta al mundo en 1521, y hace unos años, donde además, por cierto, murió, o sea, Magallanes encontró la muerte en Filipinas, tuvo que acabar la vuelta al mundo del Cano, como nos enseñaba en la escuela, pues hasta nuestros días ha sido colonia española hasta, como decíamos, 1898. A continuación fue colonia estadounidense y ha sido un archipiélago devastado a lo largo de más de 3 siglos por ataques de franceses, británicos, holandeses, japoneses y piratas de varias nacionalidades, piratas chinos, malayos, por no hablar de cuestiones meteorológicas como las frecuentes visitas de tifones, tsunamis, terremotos, inundaciones catastróficas y todo tipo de desastres naturales. Eh, Está situado en el sudeste asiático, en el Océano Pacífico, y su capital, como todos sabemos por sus famosos mantones, es Manila. Ujú. Está situado, bueno, al norte tiene la isla de Taiwán, separada por el estrecho de Luzón, al oeste el mar de la China y Vietnam, y está situado justo en el cinturón de fuego del Pacífico. Y su clima tropical, pues ya he dicho que, como decíamos, lo convierte en un lugar propenso a terremotos, tifones, etc. Pero bueno, el país es rico en recursos naturales y se encuentra en una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo. Es decir, desde el punto de vista ecológico, Ujú. es una zona muy, muy importante. Y es un archipiélago formado nada más ni nada menos que por 7.641 islas. Que se ¿Habitables dice, todas? ¿eh? ¿Habitables todas o...? No, hombre, a ver, todas no. Vale, vale. Hay atolones, hay islotes. Hombre, si estuvieran todas habitadas Sería... sería mucho, ¿no?
Mm. Desde el punto de vista político, Filipinas está organizada de una manera bastante peculiar, como ahora veremos por lo de las elecciones, ¿no? Es una república constitucional, tiene su constitución, y en esa constitución el presidente actúa como jefe de Estado, jefe del gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es decir, que lo tiene todo, vamos. Porque en Francia, por ejemplo, sabemos que el presidente es el jefe del Estado, pero luego nombra un presidente del gobierno, ¿no? Aquí no, aquí el presidente es presidente de todo, Bueno, hasta pues del ejército. eso tiene sus ventajas. Si lo tienen que espiar, con espiar a uno, espían todo a la vez. También es cierto. Desde el Bueno, punto de vista de Pegasus es más práctico. Bueno, pues es elegido por voto popular, pero para un periodo único de 6 años, durante el cual, pues eso, él mismo elige y preside su propio gabinete, sus ministros y la gente de confianza. Y luego otra cosa curiosa es que el vicepresidente, como ahora veremos para estas elecciones, también es elegido por sufragio directo para el mismo periodo de 6 años y en este caso puede elegirse una vez. Puede ocupar un puesto en el gabinete de ministros y en el caso de que el presidente muera o renuncie, pues entonces se convierte en el presidente interino y convoca elecciones. Bueno, tras lograr su independencia, la joven nación se enfrentó a varios problemas. El país tenía que ser, por una parte, reconstruido de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, que allí fue muy cruenta. Y los japoneses se emplearon a fondo. Y esos mismos japoneses, empresarios japoneses, comenzaron a desarrollar económicamente el archipiélago. Pero hay muchas islas, en las zonas rurales, los grandes terratenientes pues tenían sus granjas cultivadas por arrendatarios prácticamente en régimen de esclavitud, ¿no? Con unas condiciones de vida miserables y aunque eran aparceros, pero los terratenientes se llevaban el 50% de lo que producían, ¿no? de los campos. Bueno, eso provocó que en los años 50 se produjera un levantamiento campesino de inspiración más o menos comunista, Hudbahalap, y luchó contra el gobierno filipino y las milicias privadas de los grandes terratenientes durante más de 10 años. En los años 60 el gobierno filipino recurrió a unidades especializadas de contrainsurgencia con el apoyo militar de Estados Unidos, que sembraron el terror en las poblaciones civiles rurales sospechosas de simpatizar con la rebelión. Murieron un montón de personas, asesinaron un montón de personas y en 1965, para acabar con todo este barajuste, Ferdinand Marcos fue elegido presidente con, como decíamos, como parte en aire a su esposa Imelda Marcos como primera dama. Bien, como la Constitución prohibía ser reelegido más de 2 veces, pues al final de su segundo mandato, Ferdinand Marcos, que había, como digo, llegado a través de las elecciones, como tantas otras veces, recordemos Hitler, nada más, sin ir más lejos, pues entonces, como ya no podía ser elegido, declaró la ley marcial en 1972 y siguió gobernando por decreto ya como dictador, ¿no? Utilizó los argumentos de siempre, por la división política, la tensión, la rebelión comunista y de la insurgencia islámica, que también es muy importante en algunas islas. El islamismo se ha introducido en una parte de las islas del archipiélago, el yihadismo, vamos. Y pues de esta manera inició la dictadura, que duró más de 10 años y se caracterizó pues eso, por el estricto control de la economía y la dura represión política. Y ahora, pues en otras elecciones libres, ¿no? Pues el elegido ahora es el hijo del dictador Ferdinand Marcos. La vicepresidenta ha sido elegida la hija del presidente que había ahora, que era un tal Duterte. Pues bien, su hija, Sara Duterte, ha sido elegida vicepresidenta. Entonces, bueno, en Filipinas la presidencia, incluso la vicepresidencia, parece que es cosa de familia.
Ujú. Así que bueno, ahí tenemos al Marcos Junior, que se conocido como Bong Bong Marcos, que ya tiene, bueno, ya tiene una edad, aparte de ser junior, tiene ya 64 años Vaya. y ha ganado por mayoría absoluta, doblando en votos a Leni Robledo, que es el otro candidato que se presentaba, la candidata, perdón, que era la actual vicepresidenta. Bueno, pues después de esta abrumadora victoria significará el retorno de la familia Marcos al poder después de la dictadura. Entonces, bueno, es curioso, aparte de dar cuenta de cómo ha ido la cosa por allá, es curioso el que el hijo del dictador haya sido elegido por abrumadora mayoría absoluta eh, entre los dos candidatos que habían, porque tampoco es que hubiera más. No hay que olvidar que durante los años instalado en la dictadura, su padre Ferdinand se movió entre acusaciones de despotismo, corrupción. Más de 3.000 personas fueron ejecutadas de manera sumaria, otros miles fueron torturados y alrededor de 10.000 millones de dólares fueron desviados del erario público a sus bolsillos. Es decir, que fue una dictadura con todas las de la ley, vamos, lo tenía todo. Asesina, corrupta y todo lo demás. Bueno, pues a pesar de todo, y a pesar de que Bong Bong ya había declarado la admiración por su padre, o sea que tampoco es que haya ido engañando ni prometiendo democracias ni cosas por el estilo, pues bien, únicamente queda pues eso, esperar que nos siga su misma senda, ¿no? Muy bien, pues a mí no se me ocurre nada que preguntarte, ni que ampliar, ni que decir sobre Filipinas. Has dicho casi, bueno, casi todo. Has dicho cosas para situarnos, un poco de historia y en dónde están ahora. Obviamente de Filipinas prácticamente en los medios de comunicación hemos sabido más que la noticia puntual de las elecciones y poquito más. No va a ser un país de interés informativo por aquí, ¿no? Hombre, habría alguna razón para serlo. En primer lugar, por lo que decíamos, que al fin y al cabo era, junto con Cuba, la última colonia española y por lo tanto, bueno, y aquí hay muchos filipinos. Mm. En España, en profesiones no excesivamente lucrativas, eran famosas en la burguesía, sobre todo madrileña, las mujeres de servicio procedentes de Filipinas. Mm. ¿eh? Había una muy famosa que hacía propaganda de cerámica. Sí, la es de Julio Iglesias. Exactamente. Y bueno, hay bastante relación. Total, han pasado poco más de 100 años desde que era colonia española, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo, dejando aparte la anécdota, que no pasa de eso, hay que recordar que está en una situación social terrible en estos momentos, ¿no? Es decir, hay unos índices de precariedad de los más elevados de Ajá. la zona. Como digo, está periódicamente castigado por catástrofes naturales y hay mucha gente viviendo, como digo, en la más absoluta miseria, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de todo, pues, han elegido más de lo mismo, es decir, a Bong Bong, al hijo del dictador Marcos. En fin, Bien. esperemos que les vaya algo mejor. No podemos decir demasiadas cosas aparte de ello. Nos vamos a otro lugar entonces. Sí, sí, vámonos a otro lugar. Estados Unidos, Venezuela, paradigma de la realpolitik. Sí, eso que llama la política real, hemos visto recientemente un ejemplo muy significativo y muy paradigmático, ¿no? En un intento por asegurar el suministro de petróleo en el contexto de la guerra en Ucrania y de la crisis energética mundial, la administración Biden envió a principios de marzo un equipo de negociadores a Caracas, que, bueno, que es curioso, ¿no? Porque iban para hablar con un gobierno cuya autoridad Washington, bueno, se había negado a reconocer y se había dedicado a cuestionar
bueno, sobre todo durante la administración Trump, prácticamente eran una administración asesina, ¿no? Y, por supuesto, ni que decir tiene que los servicios secretos estadounidenses habían contribuido a sembrar el caos en el país latinoamericano con sanciones y bloqueos. Bueno, parece ser que Estados Unidos tal vez considera que Venezuela ha cambiado lo suficiente como para volver a serle útil. Porque no nos engañemos que es una cuestión de do des, que decían los latinos, ¿no? Es decir, yo te levanto un poco el bloqueo, pero a cambio tú vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque recordemos que la política real está basada en el cinismo y la hipocresía y la unilateralidad del solipsismo y la ausencia de cualquier forma de empatía, pues ha vuelto a triunfar otra vez más, ¿no? Estados Unidos ha cambiado 180 grados la estrategia con respecto a Venezuela bueno, no hay que olvidar que Venezuela tiene las reservas estimadas de petróleo más importantes del mundo mundial, es decir, que no es algo que le haya salido del corazón al señor Biden. Desde el 2017 las sanciones estadounidenses habían convertido la ya profunda crisis local en lo que el ex embajador William Brownfield calificó ya en 2018 como tragedia, como digo, había colaborado bastante, sin descartar, por supuesto, que la política del gobierno Maduro tampoco haya sido la más adecuada en estas circunstancias. Es decir, el bloqueo ha servido, como el caso de Cuba, como excusa para algunos errores de bulto bastante importantes por parte de la administración del presidente Maduro, ¿no? Pero bueno, este ex embajador, el Brownfield, hizo unas declaraciones muy curiosas. Ellos eran conscientes de lo que estaban haciendo, claro, no podía ser menos, pero tampoco se cortaban ni un pelo. Concretamente, el tal Brownfield declaró: si podemos hacer algo para acelerar la crisis, debemos hacerlo. Y a sabiendas de que repercutiría en millones de personas que ya tienen serias dificultades para conseguir alimentos y medicinas. Nuestro objetivo justifica ese severo castigo. Es decir, bueno, pues de eso, o sea, siendo consciente de que estaban condenando no a Maduro ni al régimen bolivariano, sino a las personas más necesitadas de Venezuela, pues ellos lo tenían claro y decían que había que seguir con ello y aumentarlo. Pues ahora, de lo dicho, nada. A partir del verano de 2014 habían empezado y habíamos llegado hasta, pues eso, hasta marzo de este año. Hay que recordar que desde ese 2014 los precios del petróleo, que representaba prácticamente la totalidad, es decir, llegaba al 90 y tantos % de las exportaciones venezolanas, pues en 6 meses el precio del petróleo cayó de 100 a 50 dólares el barril y más tarde llegó a bajar hasta 30 dólares. Luego, 3 años más tarde, cuando el señor Guaidó se autoproclamó presidente interino, sin una más mínima justificación legal para ello, la Casa Blanca, seguida por Canadá y la Unión Europea, decretó una sanción, una batería de sanciones tan severas casi como las que han impuesto ahora Rusia, ¿no? Recordemos que no es solo Estados Unidos, la Unión Europea, en la cual, mira por dónde resulta que está España, también decretó esas sanciones y el actual gobierno no ha hecho nada para suavizarlas. Eso que quede claro, que Estados Unidos, que siempre es el malo, que también, pero no el único. Y bueno, se produjo un embargo contra la compañía petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, y la incautación de activos venezolanos en el extranjero por valor de 7.000 millones de dólares. Y la persecución legal de todas las empresas extranjeras que comerciaran con compañías venezolanas. Pues bueno, pues ahora la administración Biden
y parece que ha tenido claro que después de que tuvieran claro que efectivamente la situación económica y social venezolana continuaba empeorando, hasta que en un momento dado llegó Putin a Ucrania y se armó la marimonera. Y las prioridades del gobierno demócrata estadounidense pues cambiaron. Donde dije digo Diego, y aquí no ha pasado nada. Ya no importa que Maduro se haya convertido en el paradigma del enemigo exterior, mientras tenga, como digo, las mayores reservas petrolíferas del mundo. Cambiamos el discurso y pelillos a la mano. Ahora ya pueden empezar a hablar. En fin, veremos qué pasa, pero lo citaba porque es un ejemplo perfecto de lo que llaman realpolitik, ¿no? de cambiar las cosas en función de los intereses de cada momento. Es decir, no es una cuestión ideológica, sino como tantas veces económica y práctica. Muy bien, ¿añades algo más o...? No, yo creo que con eso es suficiente. Ahora, si te parece, pasamos a algunas noticias breves. Vale, nos vamos entonces ya a la miscelánea. Sí. Pues empecemos. F. Pérez, ¿quién es F? F. Pérez. Sí, formación profesional. No, Florentino Pérez. Nuestro buen amigo. Florentino Pérez, principal contratista del Ayuntamiento de Valencia, me imagino. No, un poco más para el centro. Bueno, de Valencia no lo sé, ¿eh? En la época de Rita Barberá también le caería algo. Vale, pues pero no me lo has explicado lo suficiente. En estos momentos, en los que tantos ríos de tintas están haciendo correr para hablar de las corruptelas madrileñas, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, está pasando bastante desapercibido nuestro buen amigo Florentino Pérez. Un personaje que lleva más años que nadie haciendo fortuna con la sopa boba que reparte las administraciones. Es decir, es el más veterano de los chupópteros de la administración y el principal contratista del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, no sabemos lo que habrá pasado por ahí, pero de momento no han salido los papeles, solo de momento han salido los familiares de Ayuso y Almeida. Para remontarnos un poco, para que veamos dónde viene la cosa, el primer contacto de Florentino Pérez con el Ayuntamiento de Madrid se produjo gracias a la intercesión de un tal Juan de Arespacochaga, un personaje que ocupó diversos cargos durante la dictadura, un personaje ultraconservador y defensor de Pinochet, que fue nombrado alcalde de Madrid en 1976. Y ese mismo Arespacochaga fue quien nombró a Florentino en ese año del 76 delegado de saneamiento en el consistorio, cuando tenía 29 añitos, era bien jovencito. Pues bien, desde entonces, y hay que recordar que saneamiento incluye todo el alcantarillado y numerosas obras y contratas, no digo más, pero sí que es una sección del ayuntamiento que que mueve bastante dinero. Bueno, pues a partir de ahí siguió su escalada. En el 79 consiguió el acta de concejal por la famosa UCD de Suárez. Y hasta ahora, varias décadas después, el constructor y inefable presidente del Real Madrid sigue siendo, con los números en la mano, el principal contratista del Ayuntamiento de la Capi. Los últimos datos publicados por el Consistorio de Madrid adjudican la primera posición a una compañía Clece, una compañía multiservicio de esos que hacen de todo. Igual te cosen un botón que te arreglan una alcantarilla. Y es del grupo ACS, que es el grupo empresarial de Florentino Pérez. Según la tabla de presupuestos de concesiones municipales, en el 2020 esta empresa resultó beneficiaria de 9 contratos por valor de más de 250 millones de euros, casi una cuarta parte del importe de todos los contratos del ayuntamiento. Un importe, bueno, pues que iba por, desde el servicio de ayuda a domicilio hasta diversas concesiones de construcciones, en fin,
y bueno, y para diversos distritos de la capital, porque como eso se hace por distritos, pues va sacando de aquí y de allá, y como digo, ha sacado de ahí más de un cuarto de millón de millones, de 260 y tantos millones de euros, ¿no? Por último, recordar que el cargo de presidente del Real Madrid no es simplemente deportivo, es un cargo tan deportivo como mucho más incluso político y económico. Y que buena parte de los trapicheos que se urden en Madrid se acaban llevando a cabo en el famoso palco del Bernabéu, en otro caso de política real, ¿no? Eso que se llama realpolitik. Bien, pues recordar simplemente eso, que aparte de los que están saliendo ahora los papeles, el señor Florentino, la chita callando, se está llevando la mayor parte de contratos del ayuntamiento. Bien, pues dicho queda, nos venimos a casa. Sí. Gobierno del Botanic. En relevo en educación. Marzá se ha ido, ya tiene, parece ser que sustituta, una tal Raquel Perisbes, no sé. Sí, creo que sí. Bueno, de hecho hoy ya se ha visto porque hoy eran unas jornadas educativas internacionales. Ayer por hoy. Perdón, ayer, sí. Sí. Donde ya, bueno, ya estaba dimitido y, bueno, en este caso parece ser que efectivamente nadie lo ha tirado, ha dimitido y, bueno, esa dimisión propiciará una crisis del Consell más amplia de lo que en un primer momento se preveía y que incluirá, además del PSPV, del Partido Socialista, incluirá a Compromís, que era el partido del que era conseller Vicent Marçà. Y bueno, parece ser que Ximo Puig no quería que la crisis de gobierno fuera muy allá, pero la dimisión en educación pues, va a obligar a que fuera más amplio de lo que pensaban. Bueno, el exconseller Vicent Marçà parece ser que continuará como diputado en les Corts y lo ha hecho porque, según él, se dedicará a partir de ahora a su partido, porque al parecer Compromís se está rearmando de cara a las autonómicas del próximo año. Y parece que ahí el papel de Marçà podría ser muy importante. Bueno, pues su actividad por eso ha sido discreta. O sea, recordemos que su cara más visible se producía durante las fallas, porque él como conseller de Educación y Cultura era el presidente de la Junta Central Fallera y Ahí, salía mucho durante las fiestas falleras, pero eso mola mucho. Educación no ha hecho nada especialmente relevante, ni para bien ni para mal, ¿no? En 2015 ya estaba en el gobierno del Botánic, en el primer gobierno, y ha sido una de sus caras más reconocibles. Estableció el plurilingüismo del sistema educativo valenciano y bueno, consiguió sacarlo adelante en la pasada legislatura. En fin, ha tenido una gran presión por parte de los blavers de siempre, acusándolo de catalanista, como no podía ser menos, pero bueno, ha sufrido mucho desgaste y ya hace tiempo que preveía que quería dejarse estar la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues ha salido, le deseamos los mejores éxitos en Compromís y también a la nueva consellera. Verán qué pasa. Y no solo, bueno, tú lo decías un poco, no solo está el hecho de que se haya ido Marzá, sino que parece ser que andan las aguas bastante revueltas en el gobierno en general, ¿no? Porque si la Sí, señora bueno, vicepresidenta que se recordemos que Mónica Oltra y Ximo Puig nunca han sido uña y carne, sí, precisamente. Es decir, hay bastante entre Compromís y el PSOE, que de PSPB tiene poco, pero bueno, pues hay bastante tensión. Sobre todo conforme se van acercando las elecciones, donde Compromís, como partido minoritario, sabe que se la juega. Entonces, pues me imagino que la decisión de Marçà ha tenido mucho que ver con el trabajar
en el partido para preparar las elecciones del próximo año. Eso es lo que todas las fuentes coinciden en que ha sido el motivo real de que se haya apartado de la gestión directa, ¿no? Pues no nos queda mucho que discurrir sobre este asunto. Yo no sé qué expectativas tienen cara a las próximas elecciones, que puede ser, dicen algunos, que incluso se adelanten por este un poco guirigay que hay en el Botanic y esperando cómo funciona el adelanto en las andaluzas y que se esté preparándose Hombre, para... recordemos aquello del 151. Andalucía puede adelantarlas cuando quiera. Valencia tendría que contar con la aprobación del señor Sánchez. Ah, vale, ¿Eh? interesante que lo hayas dicho, pero porque hay gente que ha comentado, pero si le piden al señor Sánchez que las quieren adelantar, me imagino que le dirá que sí. Chimo Puig era bastante amiguete de Sánchez. Espero que si le pide adelanto no se lo niegue. Pero en principio no lo decidimos aquí, ¿eh? Sí, Que quede claro que el artículo por el que entró Andalucía, el País Vasco y Cataluña y Galicia no es el mismo que el que entró Valencia, ¿eh? uno es el Por 151 y otro es el el 153, creo, 140 o y... 40. No me acuerdo exactamente, Vale, da igual. 149. El caso es que no es el mismo que el de las No, no. nacionalidades históricas y Andalucía, Lo importante es que aquí no se pueden convocar elecciones unilateralmente. de motu propio, ¿no? Exactamente. Bien, pues entonces a especular con otras cosas. ¿Quieres Muy añadir bien. más cosas, Rafa? No, únicamente, muy brevísimamente, dar cuenta de una pancarta que veía una foto del centro social ocupado, La Ingobernable de Hortaleza. Habían colgado una foto en la fachada que decía, recordemos que es un local propiedad de la UGT, que ha sido los que han desalojado a estos ocupas. Y la Sí, pancarta decía, UGT ama a Almeida, sin comentarios. bien, sí. Van a hacer un hotel en el local Sí, bueno, de la UGT nada que y nos extrañe, pero ha quedado muy feo, la verdad. sí, sí. Un sindicato que se dice obrero, Pero hace tiempo que esas cosas nosotros no las creemos. Imagino que no. los ocupas tampoco y que mucha gente tampoco. Si los abuelos de la UGT de la Segunda República levantaran la cabeza, Los se corrían a morirían de otra gorrazos. vez de vergüenza. Sí, en fin. Pero bueno, ahora no nos sorprende. Bien, pues lo dejamos aquí, Rafa, ¿te parece? Sí, me parece perfecto. Pues quedamos para oírnos la semana que viene si no ha pasado nada. Y mientras Pues eso, tanto, salud para todo el mundo. salud y buen día. Bien, de la radio nos hemos ido y de aquí nos vamos a ir, que quedan eh, 4 minutos. Cuenta el tiempo desde... Espera, que nos Desde vayamos. que yo acepto la conexión. No, desde que yo me conecto. Ah, desde que tú te conectas, o sea que tengo que estar al loro para conectarme Claro, enseguida. claro, espera. Hombre, ahí hay un